Muy buenas tardes. Agradecer al Chef Gustavo Sender por acompañarnos en este programa de Visión Cristiana, nuestro espacio de fe, de actualidad y de espiritualidad para entregar un insumo y un aporte a la Iglesia cristiana que nos permita situarnos un poco más allá de lo que nosotros denominamos nuestras cuatro paredes. ¿Ya? La cultura del templo propia del cristianismo tiene esto que nos hace mirarnos, como dice mi tío Sime, habitualmente un poco hacia adentro, hacia el ombligo, y desconocer otras expresiones culturales, tradiciones religiosas y experiencias que además son muy masivas en el mundo, como es el caso del Islam, eh, y que tienen mucho de relación con nosotros. Y un poco eso es lo que queremos conversar hoy día contigo en este programa, agradecerte el espacio que te das para acompañarnos y bueno, invitarte a presentarte quién eres, profesión u oficio, qué significa ser chef, para quienes no se ubican en la tradición. Tú además eres un musulmán que pertenece a la tradición chiita. Contarnos un poco de eso y nada, pues invitarte a ponerte cómodo y que sea una linda conversación. Bueno, en el nombre de Dios, el clemente y misericordioso, que la paz de Dios sea con todos los profetas de Adán hasta Muhammad, extendiendo la salutación a su purificada familia y selectos compañeros. Buenas tardes, en verdad, saludar, digamos, a la autoridad de la Iglesia Crisma, saludar al pastor, diácono, a ti, Amador, que ya nos conocemos y yo te quiero mucho, siento, digamos, que hay una conexión, digamos, de amistad y de hermandad, obviamente. Antes de comenzar, se me viene a la mente una ley, un versículo del Sagrado Corán, del capítulo 5, capítulo de la mesa, donde dice que ciertamente, dentro de los que van a ser más cariñosos con los creyentes, son aquellos que dicen, ciertamente somos cristianos, porque entre ellos hay sacerdotes, monjes, y ellos son humildes, muchos de ellos, ¿ya? Eso habla mucho, digamos, en varios sentidos, digamos, de lo que es lo que nosotros profesamos como musulmanes. Y nuestra historia propiamente tal como creyente, ya que desde el Islam, como lo conocemos actualmente, que muchas veces lo definimos como Islam mohammadí o Islam mohammadiano, ¿ya? Que no es otra cosa, digamos, que el final de un camino larguísimo de 124.000 profetas, que la mayoría de estos profetas están en comunión y en común, digamos, con la tradición judía cristiana, ¿ya? Pero nuestra historia, digamos, de antes de ser revelado el Islam, al profeta Muhammad, de antes de ser revelado el Corán, ya está el vínculo de algunos familiares del profeta Muhammad que eran cristianos, como la primera persona que lo reconoció por ciertas señas de que era profeta, lo hizo un sacerdote cristiano. Y una de las personas que apoyó y refugió a los primeros musulmanes que estaban escapando de las matanzas de los politeístas fue un reino cristiano y un rey cristiano, que fue el Naus de Etiopía, Habash, el cual él da en su discurso, digamos, junto con los musulmanes que él acogió, él agarra, digamos, una vara en la arena y dice, esta línea es lo que realmente separa el cristianismo del Islam, ¿ya? Estamos destinados geográficamente, históricamente, para vivir juntos, ¿ya? Fuimos opacados, digamos, de esta hermandad un poco por lo que fue la Santa Inquisición, que creo que ha sido olvidado en el tiempo por las buenas prácticas de las últimas décadas de la Iglesia Católica para con nosotros y obviamente las demás iglesias que no tienen nada que ver con todo este suceso. Es cosa ver también la verdad de las verdades, la situación de muchos países de mayoría musulmana, donde todavía hay comunidades muy antiguas. De hecho, las comunidades más antiguas cristianas se conservan en países que hoy en día son de mayoría cristiana. Y otro trasfondo, la mayoría de los musulmanes de hoy descienden de cristianos, ¿ya? Por ejemplo, no voy a citar nombres, no creo que haya ningún problema con citar nombres, pero de todas formas quiero mantener con respeto por una familia muy tradicional musulmana, chilena, que ha dirigido la comunidad musulmana en común, incluso cuando estaban unificadas sunnas y chiíes, descienden de una familia cristiana conversa hace un par de generaciones al Islam, ¿ya? Ellos eran de Siria, pero de una ciudad histórica cristiana. Y hace un par de, digamos, de décadas, a lo mejor 100 años, que abrazaban el Islam y en las últimas décadas ellos son, digamos,
una de las familias más tradicionales, digamos, que ha dirigido la comunidad islámica, tanto en la comunión entre sunni y chiíes como actualmente como solamente como sunita. Yendo un poco más a las preguntas que me han hecho ahora, bueno, mi nombre es Gustavo Sender, yo tengo 36 años, soy original de una ciudad pequeñita, en la región del Maule. Yo siempre digo como broma y un poco en serio de que yo me considero primero ser maulino y luego chileno, ¿ya? Soy guaso. Eso lo compartes con el ministro Lizalde. Exactamente, siempre hablamos nosotros del Maule cuando estoy con el ministro, que es excelente persona. Y bueno, a diferencia de lo que muchas veces se cree que el Islam, al igual que otras religiones como el judaísmo, se transmite, digamos, por familia, no es tan así. El Islam siempre ha sido una religión universalista que de un comienzo, digamos, fue captando personas de diferentes tradiciones y llevándolas, digamos, en esta masa. Y bueno, en mi caso, soy de una familia que en sus orígenes, a lo mejor 100 años atrás, tanto por madre como padre, eran de origen cristiano, de diferentes tipos de cristianos. Por madre soy de origen ortodoxo, por padre fueron católicos que en el último se convirtieron en protestantes y luego ya al poco tiempo están en Chile en ateos. Entonces yo vengo de una casa atea, vinculada directamente con la masonería, una cosa que de repente se contradice un poco, ya que los masones en sí creen y aceptan personas de diferentes religiones y ellos tienen dentro de sus principios creer en el deísmo, digamos, lo que una figura de arquitecto universal, pero en Chile se da ese fenómeno de muchos masones que son ateos. Y yo vengo de una familia de tradición atea, sin embargo, muy pequeño yo me convertí al Islam, ¿ya? Bueno, yo comencé estudiando Derecho, y después me fui enchocando en la vida, ¿no? Bueno, aparte de eso, y luego me llegó una beca para estudiar en el seminario religioso. Y ahí yo dejo la carrera de Derecho y viajo al seminario religioso de Qom, ubicado en Irán. Y ahí yo permanecí alrededor de unos 11 años y medio, mayoritariamente ese tiempo estudiando, hasta que obtengo, digamos, el rango, digamos, de licenciado en Ciencias Islámicas o Discurso Islámico con especialidad en Historia del Islam. Y antes de esto, que es por separado, una investidura de religioso. Lo que generalmente, y la forma más genérica, valga redundancia, dentro del Islam, lo que se denomina Sheikh, ¿ya? Aunque hay diferentes tipos de denominaciones. Maulay, Maulana, Imam, o por el nivel de estudios, por ejemplo, Huyatul Islam wal Muslimin, Huyatul Islam, Ayatullah, en el caso de los chiíes, en el caso de los sunitas también lo que es el mufti, y una serie de otros, digamos, formas que se pueden conocer a los clérigos musulmanes. La forma más genérica es decir sheikh, y sheikh es una palabra polisemántica, ¿ya? La raíz de sheikh, y que aún en lengua árabe es una forma que se ocupa la palabra sheikh, es anciano, ¿ya? Y ahí entra, digamos, como la comparación de las tribus, generalmente árabes, que tienen a la cabeza un anciano que dirige las tribus, y esto va confundiéndose a dos significados que son los significados más utilizados hoy en día, ¿ya? Es de sheikh como persona que dirige una tribu, por ende es un príncipe, por eso que muchas veces escuchamos la palabra sheikh para referirse a príncipes, o en su españolización como jeque, ¿ya? Que viene de la misma palabra, y el líder de alguna comunidad religiosa, que se conoce como sheikh, ¿ya? Es que como yo comúnmente me hago nombrar, o las personas, digamos, por respeto, me nombran, ¿ya? No sé si me ha ido alguna de las preguntas. No, excelente. Te quería consultar por algo más personal, porque a propósito de que tenemos una relación de amistad, conozco un poco más de tu vida y hay una historia familiar que tiene que ver con tu hermano. O sea, no es una tradición propia y personal tuya el haber ingresado al Islam. ¿Puedes contarnos un poco de eso? De hecho, entiendo que la tequilla que andas trayendo hoy era de tu hermano, precisamente. Sí, exactamente. Mira, ahí hay un sí y un no, ¿ya? Y de hecho, mi hermano estaría un poco enojado, no por lo que tú dices, por algo que él siempre lo advirtió, digamos. Y también es un tema muy recurrente cuando me preguntan sobre mi conversión al Islam. Porque yo, al ser de una familia atea, mi hermano también era ateo. Mi hermano era una persona adolescente, un poco después de la adolescencia, conoce el Islam, y era una persona, como la mayoría de mi familia, de tradición de izquierda. Sin embargo, mi hermano era un poco más extremo en todo esto. Entonces mi hermano era narcocomunista y punky, ¿ya?
Y, ojo, fue el primer sheikh, digamos, chileno, digamos, Sí, mi hermano. sí, Lamentablemente así no pudo ejercer acá en Chile, murió antes. Y bueno, mi hermano, en búsqueda espiritual, pasó por algunas religiones, siendo adolescente todavía, y de repente llega una persona, le regala un libro, y ahí mi hermano comienza a estar, digamos, en búsqueda de lo que es el Islam, qué significa el Islam, se hace musulmán y lo lleva a la casa. Y yo en aquel entonces yo tenía, porque la diferencia de edad con mi hermano era bastante grande, él era 12 años mayor que yo. Entonces mi hermano había tenido 17, 18 años, yo era 7, 8 años. Llegó hablando del Islam y me gustó mucho, especialmente un concepto que a lo mejor lo vamos a tocar más adelante, que es el monoteísmo. Me gustó mucho como el monoteísmo, cómo lo representaba el Islam, y yo comencé, digamos, a practicar el Islam. Obviamente que como lo practicaba en aquel momento, a como lo fui practicando en el tiempo, difiere mucho, ¿ya? Sin embargo, yo estaba convencido que yo era musulmán y mi hermano me dijo, no, tú eres un cabro chico, me van a culpar de que yo fui el que estoy induciendo y yo no quiero eso. Y dije, no, yo soy musulmán y no me importa lo que me digas tú. Entonces ahí yo fui practicando el Islam. Y me acuerdo, por ejemplo, ya estando bastante más grande, porque yo comencé a practicar el Islam con hermanos sunitas, y yo me acuerdo que la comunidad que nosotros teníamos en Linares, una comunidad muy pequeña, que era muy linda, visitado siempre por hermanos de todo el mundo y que venían monitoreados por la mezquita Salam. Y me acuerdo que cuando mi hermano, por X motivo, se retira de la comunidad, yo seguí participando un par de veces. Y ellos como que me decían, oye, tu hermano no está. Así como diciéndome que yo iba simplemente porque era una cosa de mi hermano. Y no, era un tema completamente independiente, digamos, una cosa que yo creía. Y ojo, que eso se creía hasta hace poco tiempo. O sea, yo me acuerdo que una vez un religioso X hizo un comentario muy feo enfrente de unos amigos cuando yo me estaba viniendo de Irán para acá. Y claro, es una creencia que muchas veces algunos musulmanes tienen, de que el converso entra al Islam por moda, ¿ya? O por temas como, por ejemplo, lo mismo que ya hemos nombrado. Entonces yo había terminado mi estudio, ya no quería estudiar más porque quería poder desarrollar mi vida religiosa y laboral en Chile. Y este religioso le pregunta a unos amigos, oye, ¿y él que se va a volver a Chile, se va a volver cristiano? ¿O va a volver a ser cristiano? Entonces ahí mis amigos se enojaron, me dijeron, el hombre ya es sheikh, el hombre religioso ya tiene una trayectoria de difusión del Islam, y por otro lado, él nunca fue cristiano. Entonces, claro, pero existen muchas veces ese tipo de cosas que piensan de que uno está vinculado a, este caso sería el Islam, en mi caso personal, por algo o alguien. Y claro, sí, en mi caso sería por Dios. O sea, he estado todos los chances de habido por haber, digamos, para yo salirme de la religión, pero en verdad tengo esa certeza en mi corazón con lo que respecta al Islam. Qué bueno. Che, Gustavo, un placer para nosotros tenerte acá, porque nos permite efectivamente extender nuestra mirada social, religiosa, nos permite aportar a la cultura y nos permite desarrollar, ¿cierto?, nuestra gnosis y tener, ¿cierto?, obviamente la empatía, el entendimiento que se necesita en un mundo tan diverso como en el que hoy vivimos. Me gustaría que nos ayudaras, ¿cierto?, para que las personas a distancia puedan ir adentrándose en el conocimiento, ¿cierto?, de lo que significa. Y me gustaría que nos dijeras qué significa el Islam, ¿cierto?, como terminología etimológica, también como constructo religioso. Y también me pudieras ayudar con respecto a Alá, ¿cierto?, que nosotros tenemos otra nomenclatura para Dios. También me puedas ayudar con lo que significa Alá y cómo es que se observa esa divinidad. Perfecto. Bueno, y lo que Islam es una palabra, digamos, que tiene su raíz como salama, que es paz. Pero su forma taslim significa sometimiento en paz. Y siendo paz, salam, uno de los nombres de Dios. ¿Ya? Entonces, vendría a significar Islam el sometimiento en Dios. ¿Ya? Podríamos interpretarlo de esa forma, siendo Dios la paz. ¿Ya? Es lo que haría, por ejemplo, que el que practica esto sería el sometido en la paz, el sometido en Dios, que es muslim, que es, digamos, españolizado como musulmán, ¿ya? Y muslima, que es el femenino, o musulmana, ¿ya? En el caso de Dios, sí y no, ¿ah? Porque lo que pasa que, por ejemplo, si nosotros vemos que el Islam es una religión abrámica y la lengua, digamos, de la mayoría de las revelaciones abrámicas han sido lenguas semíticas, vamos a ver que hay una conexión ahí. Entonces vemos, por ejemplo, que muchos nombres que nosotros vemos a la cotidianidad, como, por ejemplo, Ismael, Miguel, y todo eso termina en il. Yes-il, Dios. Y Allah es Allah, la, que está conectado, digamos, con lo que es Dios. Porque Allah
no tiene otro significado más que Dios. No significa otra cosa. Entonces, por ejemplo, en arameo se dice muy parecido. Hay expresiones en hebreo que también se dice muy parecido a lo que conocemos actualmente como Allah, ¿ya? De hecho, habían ciertas divinidades paganas, por ejemplo, Allat, que también provienen, digamos, de la misma raíz, ¿ya? Ahora, en el Islam, si bien nosotros le llamamos generalmente Allah a Dios, se conocen también como los 99 nombres más hermosos de Dios, ya que son atributos, porque Dios es uno de los atributos de Dios, ¿ya? Nosotros no conocemos el nombre verdadero de Dios Todopoderoso, pero lo conocemos por, digamos, sus atributos, donde está clemente, misericordioso, el que da el sustento, el rey, el que da la vida, el que da la muerte, etc. ¿Ya? Son 99 y aparte hay muchos otros, digamos, nombres para eso, por ejemplo, Nur, etc. ¿Ya? De hecho, es por eso que existen muchos nombres que alguna vez ustedes han escuchado como Abdul. Abdullah, Abdul Malik, Abdul Rafiq, una serie de nombres, digamos, que significa siervo de. Entonces, Abdul Malik, siervo del rey, siendo rey Dios. Abdul Rahman, siervo de el clemente. Abdullah, siervo de Dios. ¿Ya? Eso es súper importante porque muchas veces se piensa, se cree que nosotros los musulmanes creemos en otro Dios. Y no es así. O sea, por ejemplo, la gente cristiana de habla árabe le llaman a Dios Allah. No tiene diferencia. No, es como, por ejemplo, yo siempre explico, si una persona, digamos, es de habla inglesa, God no es otra divinidad, ni tampoco, porque yo soy casado con brasileña, ellos dicen Deus, el Deus no es otro Dios, digamos, es el mismo Dios. ¿Ya? Eso es súper importante. Pues, de hecho, yo para matar ese mito, yo generalmente digo a Dios, Dios. De hecho, uno lo ve, por ejemplo, como yo viví en Irán se habla persa, que es otro idioma que no comparte una misma raíz semítica como es el árabe, ya un idioma de raíz indoeuropea, el persa, al igual que el español y otras lenguas europeas. Entonces ellos generalmente le dicen Jodá o Jodaband. Y nadie se extraña porque ellos le digan Jodá, Jodaband, porque en su idioma. ¿Ya? También dicen, por ejemplo, Allah, pero lo que más ocupan es Jodá. De hecho, la forma de despedirse de ellos, Jodafes, es como que Dios te guarde. O, por ejemplo, cuando ellos dicen gracias a Dios, que también uno dice muchas veces Alhamdulillah, pero generalmente la gente de habla persa dice Jodar shukr, que es gracias a Dios textual, digamos. Qué buena aclaración. Qué buena aclaración. Porque Qué bueno que le gustó. Pero obvio, porque Sí. nos permite crecer porque desde efectivamente la falta de información uno construye imágenes que no son muy adecuadas. Me hablaste recién de Abraham, ¿cierto? Como tradición, me gustaría que me explicaras cómo ves o cómo está el Islam en el mundo de las religiones, cómo se considera a sí mismo, cómo se podría definir o identificar desde la exterioridad. Bueno, desde la exterioridad de nosotros, la exterioridad... No, de nosotros para mirar allá. ¿Cómo vemos? ¿Cuál es la imagen? Puedo decir dos cosas. Algo que nos puede extrañar como chilenos, y a mí me extraña como chileno a veces positivamente, de que Chile, y me enorgullece ser chileno por lo mismo, Chile tiene una preparación, encuentro yo, intelectual y de conocimiento y de búsqueda de conocimiento que permite dar una visión un poco más profunda o más cercana de lo que realmente significa el Islam. Que no lo vamos a ver incluso en países que eventualmente nosotros pensemos que son más desarrollados, como el mundo anglo o mundo europeo en general. Creo que Chile es un país donde el chileno ya se puede separar entre el que no tiene idea y no le importa y el que no sabe y está en búsqueda de informarse y va a buscar, a lo mejor incluso en Wikipedia, y va a tener un conocimiento y se van a encontrar con un musulmán y van a saber, digamos, un ABC del musulmán. Y no va a ser algo tan, digamos, lejano. Y por eso que estamos acá ahora. Por eso que se dan estos diálogos. Por eso que hay personas que están interesadas de conocer al otro. Por eso que las universidades abren, digamos, cursos de diálogo interreligioso. Por eso que encuentro que Chile es realmente un modelo en todo lo que es el diálogo interreligioso y eso se traduce en el conocimiento del otro y el conocimiento, en mi caso, del Islam. Ahora, obviamente hay una parte un poco más ciega, un poco más dogmática, que claro, va a pensar de que cualquier musulmán es un terrorista o van a pensar que nosotros somos una religión completamente alejada, digamos, de lo que es la tradición judeocristiana. Existen. Pero a pesar de eso, van a dar 2 minutos de su vida para escuchar al musulmán. Lo van a hacer. Lo van a hacer, sí. Y eso a lo mejor
también nos puede identificar como latinos. Ojo. Si bien hablamos, digamos, de lo que fue mis estudios, yo también ejerzo bastante otro trabajo. Soy portero en un edificio los fines de semana. Bueno, también trabajo en agencias de noticias. Y la mayoría de mi tiempo, hace 1 año y medio, lo estoy dedicando al turismo. Y me encuentro con muchos turistas que son de habla hispana o de habla portuguesa y a veces salen estos temas. Y uno habla de estos temas y uno ve la tolerancia. Y obviamente uno también hace algunos chistes para suavizar un poco las cosas. Me acuerdo que el otro día había un señor dijo, yo nunca he visto un musulmán. Ya entonces dijo, tóqueme. Entonces, ¡boom! Dice, no, claro, ¿cómo para qué? Claro, como si alguien lo tenía en mente, bueno, ahí... Y eso también produce un acercamiento y un respeto que en mi caso personal existe mucho acá en Chile. Y si bien, por ejemplo, yo que viajo mucho a Brasil porque mi señora es brasileña, me tiene obligado a viajar para allá, pero no me quejo porque es lindo. Si bien el brasileño es bastante más cerrado que lo que es el chileno, también me da mucho respeto. Mucho respeto. Y yo lo veo también con lo que es mi mujer, que mi mujer usa velo. Y solamente hubo un malentendido que a mí no me cabe 100% en la cabeza, que ha sido islamofobia. Y si fue islamofobia, fue un ataque contra mí, no contra ella. ¿Ya? Pero por lo general, nada. No un problema en el metro, ni un problema en la calle, nada. Yo a veces ando vestido religioso, yo le digo a mi señora, un poco en broma, un poco de verdad, pero mírenme, díganme algo, grítenme nada. Un respeto total. Total. Me hiciste acordar de una situación que yo viví hace un tiempo atrás y que tiene que ver con el fundamentalismo del lenguaje también, ¿cierto? Tú sabes que nosotros, bueno, no sé si sabes, te informo, que nosotros los cristianos evangélicos tenemos un abordaje hebraizante muy, muy profundo en nuestra fe. Desde ciertas confesiones pentecostales, sobre todo, en la búsqueda del lenguaje mítico, ¿cierto?, del antiguo Israel, y porque efectivamente Dios así contesta y todo lo demás. Y hoy día, sin querer queriendo, botaste un argumento que se dio hace mucho tiempo, que para mí no tiene trascendencia, pero hay personas que nos van a escuchar en este espacio y creo que es bueno que lo escuchen. Y era porque en el lenguaje castellano-español nosotros tenemos mucho del lenguaje islamita. Mucho de nuestro lenguaje está entremezclado. Y uno de esos es ojalá. Entonces me acuerdo que ellos se llaman ROE. El ROE de aquella comunidad hacía mención en las redes sociales que no teníamos que decir eso porque eso era invocar a otro Dios, dada esa perspectiva fundamentalista del lenguaje. Claro. Pero qué buena la aclaración que tú haces, porque efectivamente tú tienes autoridad con respecto al lenguaje, porque tú eres musulmán. Y tú, efectivamente, tu orientación vendría a ser aquí la regla, no lo que se le ocurre a una persona que no tiene la menor idea. ¿Qué pasa con el lenguaje en el Islam? ¿Hay esa exacerbación por la lengua, por la terminología, por el significado? Sí, mucho. Especialmente en el Islam, porque el Islam, a diferencia de otras religiones, tiene una lengua litúrgica. ¿Ya? Si bien yo soy una persona de habla hispana, me enorgullezco, digamos, ser una persona de habla hispana, ¿ya? Me gusta mi lengua. A la hora de rezar, de leer alguna súplica, uno lo hace en árabe. No así las súplicas personales que uno lo hace en su idioma y eso viene del corazón, ¿ya? Pero se mantiene, digamos, los rezos y todo en lo que es la lengua litúrgica, que es el árabe, ¿ya? Entonces, por eso hay un estudio profundo cuando uno es musulmán de la lengua árabe. ¿Ya? De hecho, uno de mis trabajos también es enseñar la lengua árabe. Aunque no soy un gran erudito en lengua árabe, sí puedo, digamos, dejar encaminada a una persona con conocimiento ya básico de lo que es la lengua árabe, ya que nuestro texto, que es el Corán, está escrito en lengua árabe. Entonces, si uno lo lee en su propio idioma, es en árabe. Ahora, lógicamente, existen traducciones, se puede traducir, ¿ya? Pero muchas veces uno que tiene un conocimiento básico del árabe, uno ve las traducciones y uno ve lo que dice y dice, aquí no dice lo mismo. Aquí hay un tema, digamos, que agregaron o quitaron una parte, muchas veces intencional por quién fue el traductor, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante. Y de repente palabras que los sabios, digamos, lo que son los exégetas del Corán, te van a decir esa palabra significa un montón de cosas, y ahí también le va a dar un sentido diferente a una frase. ¿Ya? Entonces, el significado de las palabras en el Islam son muy importantes. Ahora, por ejemplo, a veces se llega en exceso. Muchos musulmanes, que nuestro saludo es Assalamu alaikum, significa que la paz sea sobre vosotros, entendiendo la paz, como dije, que la paz de Dios sea sobre vosotros. Muchas personas lo cortan solamente diciendo salam, que es paz. Ya, yo me acuerdo que fue polémico, que no está prohibido, ningún sabio real lo prohíbe, pero hay gente que dice, no se puede decir solamente salam,
porque eso ya es una imitación a como dicen los judíos, que es shalom, que también dicen shalom aleichem, que es la forma, que es lo mismo, que es salamu aleikum, ¿ya? Pero eso es buscar una quinta pata al gato, digamos, para crear algo muy, digamos, estricto, donde no tiene sentido. Hay ahí una característica, Sheikh, de la tradición musulmana que dice relación con el resguardo del idioma, pero también de la memorización del Corán, ¿no? ¿Nos podrías explicar un poco de eso y de cómo Sí. forma parte de su religiosidad el ejercicio de la palabra? ¿Cómo entienden la palabra ustedes? ¿Qué irrelevancia tiene al final el texto sagrado y cómo la abordan en su vida cotidiana respecto a su lectura, etcétera? Mira, son varias preguntas. Lo primero, dentro del Corán, o sea, lo que es las ciencias coránicas, se emanan varias otras ciencias, como lo que es la interpretación del Corán, que de hecho en mi comunidad estamos trabajando mucho en lo que es la interpretación del Corán, ¿ya? Es muy interesante lo que es el tafsir, que se denomina lo que es la ciencia de la interpretación coránica, y está, por ejemplo, lo que es la recitación del Corán, que eso también va toda una ciencia, lo cual yo no tengo buena voz, entonces yo no soy buen recitador, ¿ya? De cómo entonar el Corán, y luego está lo que es la memorización del Corán, ya que si bien yo me he memorizado parte del Corán, yo tampoco soy un hafiz. Y ahí estamos una palabra importante. ¿Qué es un hafiz? Ya, un hafiz es el que guarda, el cuidador. Y en este caso es el que cuida el Corán, el que guarda el Corán. Y hay que entender que por qué es importante, digamos, el hafiz, porque el Corán, cuando fue revelado, no se escribió inmediatamente, como manteniéndose en un libro. El Corán va a ser, digamos, escrito en un libro años después de la muerte de nuestro profeta, ¿ya? En principio la gente se lo memorizaba, ¿ya? Y se escribía eventualmente en cueros, en madera, en piedra, y llegó un momento que también históricamente se debate en qué momento fue, ¿ya? Generalmente la mayoría del mundo islámico va a decir en el gobierno de Omar ibn al-Khattab, que se va a llevar a especialistas, en este caso Imam Ali, para que él tome un grupo de personas y ordenen el Corán de la forma que está ordenado hoy en día en 114 capítulos. ¿Ya? La gran mayoría, prácticamente unánime entre los musulmanes, reconocen que el Corán está unificado y todo como corresponde. Hay algunos movimientos, personas muy, digamos, marginales dentro del Islam que van a decir, no, faltan partes, se eliminaron partes y así. Pero lo que es prácticamente unánime es que está unido como tiene que estar unido. Ahora, hay diferentes criterios, lo que algunos dicen están unificados según el momento que fueron revelados, otros dicen no es así, según temática. Entonces hay un poco de desorden aparente a la hora de leer el Corán, que no va a ser lo mismo, por ejemplo, de leer la Biblia. Entonces, un capítulo puede tener muchas temáticas, ¿ya? Y no tenemos certeza por qué realmente fueron ordenados de esta forma el Corán. Entonces, antes que pasase todo esto, las personas, ¿cómo mantenían y conocían el Corán? Memorizando. Y se ha mantenido eso hasta el día de hoy como verdaderos guardianes del Corán, porque también ha pasado muchas veces que por problemas de edición o problemas de mala intención hay gente que ha escrito el Corán con fallas. Ahora, eso es un tema muy importante donde nosotros los musulmanes reconocimos como el gran milagro del Corán, que después de 14 siglos sea el mismo Corán. No hay, digamos, Coranes diferentes, versiones diferentes, es el mismo Corán, el que lee un sunnita, el que lee un chiita, el que lee un sunnita Hanafi, Maliki, Shafi'i, que lo que puede leer un chiita duodecimano o un ismaelita o un saidí. ¿En qué año específicamente se pasa de esa tradición oral a la tradición escrita? ¿Cuándo tienen más o menos datado eso? Claro, estamos hablando que esto fue más o menos el siglo VII aproximadamente. Ya. O sea, fue un poco después de la muerte del profeta Muhammad. Ya, aunque hay un Corán que ha producido un gran revuelo, que es el famoso Corán de Fustat, ya que ese es un Corán que está originalmente en Egipto, a las afueras del Cairo, en lo que fue, digamos, el núcleo inicial del Cairo, que supuestamente fue robado por las tropas de Napoleón. Fue llevado a París y de ahí lo empezaron a desarmar y vender a colecciones privadas. Y hace unos años atrás se encontró, no me acuerdo cuánto porcentaje de este Corán
en la Universidad de Birmingham. Si alguien sabe inglés, que me perdone, mi inglés no es muy bueno. Y en esa universidad se dieron cuenta que ese Corán escrito y que estaba exactamente igual, lo que quedaba, lo que restaba a los Coranes actuales, eran de la época del profeta. O sea, estamos hablando que era de 15, 20 años antes de cuando se cree que se unifica el Corán. Entonces, y cambia todo, digamos, una teoría que la mayoría de los musulmanes creen. Oye, Chef, una pregunta. ¿Cuál es la definición que hace el Corán de Dios? ¿Cómo lo define? ¿Cómo en todos sus capítulos podemos llegar a la definición? Hay muchas definiciones. Se puede definir como que es la verdad, el dador de vida, el dador de sustento, todo lo que son los atributos que yo les dije. Así nosotros conocemos a Dios. ¿Ya? La clemencia, misericordioso. Es reconocido como misericordia. Sí, podríamos decir ¿Te sí. recuerdas de algún versículo que me lo puedas decir para poder...? Es que cada vez que nosotros leemos el Corán y abrimos el Corán, comenzamos con eso. Comienzan con Bismillahirrahmanirrahim. El nombre de Dios, el clemente y misericordioso. O sea, nosotros partimos leyendo... Parte con esa lectura. Partimos con eso. E igual que nosotros cuando nos comenzamos la oración, digo, Bismillahirrahmanirrahim, y nos sacamos, digamos, lo que es el capítulo que vamos a leer en ese momento. Entonces, eso hace parte, digamos. Ahora, esa parte intrínseca, porque también hay una discordia entre los sabios, muy pequeña, pero existe, porque eso está definido en lo que es el primer capítulo del Corán. Está escrito. En la segunda está escrito encima, pero muchos dicen que no hace parte de los propios, digamos, capítulos. Pero el capítulo, digamos, del inicio, al Fatiha, al que abre el libro, ya comienzas tú con Bismillahirrahmanirrahim. Esa es la palabra que define a Dios y empieza el Corán con eso. O sea, en verdad, todo define a Dios, porque Dios es todo. ¿Ya? Y lo que podemos decir también que define a Dios también es la misma palabra Dios. Sí, clarísimo. La misma palabra Dios. Pero todo, por ejemplo, luz, lo que es, digamos, clemente, misericordioso, el rey, dador de vida, dador de muerte, son atributos, digamos, de Dios Todopoderoso. En delante hacías el apronte del monoteísmo. Me gustaría que abordáramos la idea para que nosotros podamos a distancia, ¿cierto?, comprender cómo conceptúa el Islam el monoteísmo, ¿cierto?, y cómo se expresa eso. Ahora, el monoteísmo del Islam es un monoteísmo puro, creemos nosotros, que en lengua árabe se conoce como Tawhid. Y Tawhid, ¿qué significa Tawhid? Significa unicidad. ¿Ya? Eso es lo que define, digamos, el monoteísmo, que es la contraparte, digamos, de lo que es el tazlith. ¿Ya? Que el tazlith es... ahora se me olvidó la palabra en español. Qué vergüenza. Trinitarismo. El trinitarismo. ¿Ya? Es, digamos, lo opuesto. Ahora, este monoteísmo es que este ente único, y porque ahí, ¿qué significa único? Significa que no tenga ningún contraparte. Entonces ahí tú eliminas inmediatamente lo que es el dualismo, que muchas veces nosotros, y me imagino que es por influencia del mitraísmo en Occidente, pensamos que tenemos a Dios y ¿quién es la contraparte? El demonio. El diablo. No. Claro. Porque demonio es una criatura que realmente se maneja y existe por Dios. O sea, Dios no tiene contraparte. Y eso lleva también que Dios es un ente diferente, es un creador, que también uno de los nombres. Halek es un creador. Y lo que separa, digamos, completamente al cristianismo trinitario, digamos, es, por ejemplo, Lam Yalid o Lam Yulad, que él no ha, digamos, sido engendrado y no ha engendrado. O sea, no tiene hijos porque es un ser completamente único. Entonces no puede dividir, digamos, su unicidad en descendencia ni tampoco algo que haya venido atrás, que lo haya eventualmente creado, porque es el principio y el fin de todo. Es así como nosotros definimos, digamos, la unicidad de Dios Todopoderoso. Ahí hay dos elementos que me gustaría profundizar. Por un lado, la expresión de lo que acabas de mencionar, Dios no tiene hijos, ¿no? Y eso rompe con el cristianismo y la tradición respecto a Jesús. Pero sin embargo, ustedes consideran a Jesús dentro de la tradición musulmana como parte también de su tradición, ¿no? Si nos puedes contar un poco de eso, a diferencia de lo que hacemos los cristianos, que ustedes los sacamos del monoteísmo y los ponemos poco menos como adoradores de otro Dios. Claro. A propósito de la ignorancia que hablábamos al inicio. Ustedes incorporan elementos de la tradición cristiana dentro del Islam y hay menciones incluso
abiertas por parte del profeta respecto a la relación con el cristianismo también, ¿no? No, claro, o sea, nos mencionabas algo de eso al inicio. Y lo otro es llevarte a cómo se entiende al ser humano a propósito de esta unicidad de Dios. Nosotros dividimos al ser humano de la misma manera que dividimos a Dios en tres partes, los trinitarios generalmente. Esta idea de cuerpo, alma y espíritu, o al menos en esta dualidad entre la espiritualidad, lo espiritual y lo material. ¿Cómo lo hace la unicidad islámica para entender al ser humano? ¿Qué es el ser humano? ¿Cómo es el ser humano? ¿Qué? ¿Hay un alma? ¿No la hay? ¿Cómo podrías abordar un poco esa conversación? son varias preguntas. Si se me da alguna, me la recuerda. En primer lugar, claro, en el Islam Jesús es una parte fundamental de nuestra religión. Ya, si bien nosotros reconocemos 124.000 profetas, ya el Sagrado Corán nombra entre 24 o 27 profetas, que todos son profetas cristianos también, a excepción de Muhammad, que no es aceptado por el cristianismo, y Jesús, digamos, tiene una parte muy importante. De hecho, uno de los capítulos del Corán está nombrado y está destinado a la vida de Jesús, que se llama el capítulo de María. ¿Ya? No, aparte, los musulmanes, digamos, de creer, digamos, en el profeta Jesús, que la paz de Dios sea con él, creemos en la importancia de su madre, ¿ya? Como una persona santa, y nos definimos muchas veces como marianos, ¿ya? Al ser musulmanes. Ahora, el profeta Jesús se reconoce como profeta y enviado, porque son dos conceptos religiosos distintos, porque todo enviado es profeta, pero no todo profeta es enviado. ¿Cuál es la diferencia? El enviado, el rasul, el que viene con un libro. En el caso de Jesús, vino con el Anjil, el Evangelio. Entonces, aparte de ser un profeta, es un enviado. Y aparte de todo lo que les dije, entra en una categoría aún superior, que son los Ulu Azm, que son los archiprofetas. ¿Ya? Las entidades religiosas dentro de los profetas más altas, a donde entra Noé, entra Abraham, Moisés, Jesús y el profeta Muhammad. O sea, en la categoría de esos 24.000 profetas, dentro de los más grandes, los 5 más grandes, está el profeta Jesús. Y es un gran ejemplo, digamos, de vida, es un gran ejemplo, digamos, toda su existencia, que no difiere mucho a la interpretación cristiana. Es muy similar. O sea, creemos que María, que la paz de Dios sea con ella, es alejada de su casa, tiene la precisión, digamos, de lo que es el Ruh al-Qudus, el Espíritu Santo, y por eso que la alma, digamos, del profeta Jesús fue dada, digamos, por Dios, puesto que el nombre que recibe islámicamente Jesús en el Islam, aparte de decir Isa ibn Maryam, hijo de Marías, es Isa Ruhullah, Jesús, alma de Dios. Porque cada profeta, cada, digamos, personaje religioso tiene un apodo ya importante. Por ejemplo, de profeta Abraham es Jalilullah, que significa el íntimo de Dios. ¿Ya? Y en el caso, no sé, por ejemplo, de Moisés es Kalimullah, ¿ya? La palabra de Dios, porque hablaba con Dios. Y en el caso, por ejemplo, de Jesús, ¿ya? Es Ruhullah, que de hecho es un nombre muy utilizado por los musulmanes. Y Ruhullah, cuando alguna vez en la vida escuchan Ruhullah, es lo que están diciendo, digamos, es el apodo de Jesús. ¿Ya? De hecho, es un dato, hablando de la tradición, digamos, islámica o árabe en su efecto, en España. Si ustedes se ponen a pensar, en ningún lugar del mundo occidental van a ver el nombre Jesús como nombre de persona, más que en la lengua española. ¿Por qué? Porque esa fue una herencia también de la España islámica, porque en el mundo islámico el nombre Jesús lo ocupan musulmanes y cristianos. Pero no van a encontrar a alguien por ejemplo, de Alemania, o de Francia, o de Inglaterra, o de Rusia, digamos, que se llame Jesús. Esa también es una herencia, digamos, de esta convivencia entre cristianos y musulmanes. El nombre propio como el nombre de Jesús. ¿Ya? Ahora, me estaba acordando sobre un hadith, una tradición de Imam Ali, alayhi salam, que la paz de Dios sea con él también, hablando sobre la importancia de Jesús. Que hablaba de que, bueno, Jesús en el Islam se conoce como fue un profeta muy particular, un profeta que marca una era y da un ejemplo de humildad absoluto.
cada profeta tenía enviado, tenía una misión distinta según el pueblo donde iba y a la relación de época que le tocó vivir, ¿ya? El profeta Jesús se podría decir que muchos de sus milagros, que nosotros atribuimos que son milagros por orden de Dios, ¿ya? Bi'idhnillah, fue, por ejemplo, relacionado a la medicina, ya que la medicina estaba muy avanzada en aquella época. Y también todo lo que era la humildad que él tenía. Un profeta que no tenía propiedades, que de hecho hasta su misma ropa no le pertenecía, ¿ya? Y un hadith muy lindo que hablaba, por ejemplo, de que el profeta Jesús es aquel que como almohada tenía una roca, que comía verduras silvestres, las mismas verduras que comían los animalitos. Una persona que no tuvo esposa, que le diera preocupaciones, ni hijo que le diera preocupaciones. Una persona que estuvo destinada a demostrar, digamos, la caridad completa, el entregarse completamente en cuerpo y alma, digamos, a Dios y obviamente dar ese ejemplo a la gente. ¿Ya? Esta persona que fue completamente probada por Shaitán, por Satanás, pero salió triunfante a todo esto. Porque también esto es muy importante, que también difiere un poco con lo que es la tradición judeo-cristiana, y especialmente nosotros los chiíes, lo tenemos muy, muy inserto, que el asima, el masumiat, que es la, ¿cómo que se dice en español? Infalibilidad. Nosotros creemos que todos los profetas son infalibles. O sea, nunca cometieron ningún pecado. O sea, muchas veces cuando nosotros escuchamos cosas del profeta Salomón, nosotros se nos paran los pelos, porque no es inconcebible para el Islam que algún profeta haya tenido algún tipo, digamos, de descarrío, digamos, en su vida, tanto como profeta como antes de haber recibido el profetado. Y así también con sus padres. Ahora creo que me faltan alguna... No, está bien. ¿Sabes qué? Dentro de la descripción nos cuentan que tú eres chiita. ¿Nos podrías ayudar para poder informarnos qué significa, cuál es la diferencia entre sunita y chiita? Y ahí luego abordas por qué chiita y qué significa. Perfecto. Ahora, nosotros los musulmanes, claro, nos dividimos en varios grupos, ¿ya? Y estos grupos muchas veces constituidos en escuelas de jurisprudencia, que nosotros conocemos como madhab, ¿ya? Dentro del Islam, un grupo minoritario, que a lo mejor será entre un 10 o un 20%, son los chiíes. Y los chiíes tampoco son una sola, digamos, rama dentro del Islam. No, también estamos divididos en lo que son duodecimanos o jafaritas, ya que es la vertiente donde yo pertenezco. Y están, por ejemplo, los que históricamente fueron mayoritarios, ahora son minoritarios, que son los ismaelitas, que también se dividen en otros subgrupos. Y están los zaidíes, ya que actualmente habitan especialmente en Yemen. En algún momento habitaron en lo que fue España y norte de África. Ahora, la diferencia que radica más grande dentro del... Porque es muy difícil, muy largo muchas veces explicar, porque aún es un debate, ¿ya? En las diferencias que existen entre el chiismo y el sunnismo principalmente, pero la gran diferencia es sobre la sucesión del profeta Muhammad. El gran problema que fue la sucesión del profeta Muhammad. Que mucho de esto fue incluso antes de la muerte del profeta Muhammad. ¿Quién iba a dirigir la comunidad islámica luego de la muerte del profeta? ¿O acaso el Islam se moría después de la muerte del profeta? Entonces, ahí estaba el tema. Entonces, un grupo de personas, por muchos acontecimientos que ocurrieron en la vida del profeta, y porque reconocen de que el profeta en vida mencionó como su heredero, digamos, liderazgo a su yerno y primo Ali, y otros hicieron una elección cuando estaba el profeta Muhammad todavía vivo y estaba moribundo. Dejaron, digamos, donde estaba el profeta y se fueron a elegir quién iba a ser el sucesor. Entonces, ahí comienza la diferenciación entre sunitas y chiitas. Los que reconocen a Ali y sucesivamente descendientes del profeta Muhammad como la cabeza del Islam se denominan Shia, que viene de Shi'atu Ali, seguidores de Ali. Y el otro grupo se denomina Sunni o Sunnita, que según algunos historiadores viene mucho tiempo después esa denominación, que Sunna significa tradición, ¿ya? Costumbre. ¿Por qué? Después, cuando ya estaba más, ¿cómo decir? Más instalada la diferencia entre estos dos grupos, un par de años después, hubo podemos decir, un cacique dentro de los sunitas, ¿ya? Que va a ser su familia lo que va a llevar el Islam hasta España, que fue la dinastía Omeya, Muawiyya, que algunos historiadores dicen que viene sunna de sunnatu Muawiyya, que venía a significar lo de la tradición de Muawiyya. ¿Ya? Entonces, de ahí vienen los dos conceptos y obviamente a través de los siglos y los años
han ido cada una en cosas mínimas, haciendo ciertas diferencias entre nuestra interpretación del Corán, entre la interpretación de cuáles son los hadices, digamos, las tradiciones que son verdaderas y cuáles son no, la forma de rezar, pero son cosas muy pequeñas, ya que lo que es el Corán se ha mantenido puro en todo, digamos, lo que son las escuelas islámicas. Qué bueno. Cuéntanos, ¿qué es una mezquita y cuál es la trascendencia que tiene la mezquita para el Islam? La mezquita es importante, es muy importante, pero no es tan fundamental, creo yo. Ya que un musulmán puede rezar en cualquier lugar, manteniendo ciertas, digamos, distancias. O sea, por ejemplo, se cree que no podemos rezar en iglesias, por ejemplo, porque estaríamos faltando respeto a los cristianos y estaríamos convirtiendo ese lugar en un lugar de culto de nosotros. Entonces hay un respeto, digamos, entre las demás religiones. Ahora, mezquita, que en árabe es masjid, significa lugar de posternación. Eso es lo que significa, digamos, etimológicamente hablando. Entonces la mezquita es un lugar destinado a la posternación, a la oración, ¿ya? Sin embargo, existen lugares más pequeños que son mosalla, que es lugar de rezo, significa. Que, por ejemplo, esto mismo, este espacio, bien podría ser una mosalla. No tengan miedo, no se los voy a quitar. Ando sin espada hoy día. Entonces, Hay, Sheikh, un tema respecto a la práctica islámica igual. Aprovechando que estás explicando un poco lo de los espacios, para entrar también en cuál es el día de un musulmán. Hay algo que le llama mucho la atención al cristianismo occidental, latino en particular, lo hemos conversado varias veces acá y tiene que ver efectivamente con eso, con cómo viven el día, cuántos rezos hay durante el día, cómo se constituye una semana, cuáles son las fiestas y las tradiciones, la peregrinación, entre otras cosas. Claro. Contarnos un poco de eso también, aprovechando. bueno, nosotros creemos muy similar, digamos, que la Tierra, el mundo se crea una cierta cantidad de tiempo, a diferencia de lo que la tradición judío-cristiana. No creemos, digamos, que Dios se haya cansado, digamos, creando la Tierra. Entonces, simplemente termina, digamos, en 6 días, digamos, la creación completa y luego se deja ese día libre que sería para nosotros el día viernes. Ya el día viernes, que en árabe, digamos, la palabra Yumu'ah, que es el día de la reunión. El día, digamos, donde hay rezos especiales, un rezo especial que, ¿cómo se puede decir?, reemplaza al rezo del mediodía, donde hay prédicas especiales, las mezquitas. Y, bueno, para la mayoría de las escuelas, al menos lo que son las escuelas sunitas, es obligatorio el rezo, digamos, del viernes. En el caso de los chiitas, es altamente recomendable, pero no obligatorio, ¿ya? Porque nosotros estamos esperando otra personalidad que está en suspenso, digamos, que estuvo y tiene que volver, que es el imam Mahdi, el imam oculto, que cuando él vuelva, digamos, ahí se hace obligatorio ese tema. ¿Por qué? Porque nosotros creemos, aparte de que los profetas fueron infalibles, es que estos sucesores del profeta, y que existieron también de profeta en profeta, eran imames. ¿Ya? Estos líderes que también tienen que tener dentro de sus cualidades ser infalibles, ya que son elegidos según nuestras creencias por Dios. ¿Ya? Y hace ya 12 siglos aproximadamente que el último imán está en ocultación. Entonces no estamos enfrente de esta persona, digamos, infalible, hasta su retorno, que, según nuestras tradiciones, tiene que volver con Jesús. ¿Ya? Entonces, cuando vuelva según nosotros, se nos hace obligatorio, por ejemplo, la oración del viernes. Pero hasta que no, es altamente recomendable. Los chías rezan la oración del viernes, todo el tema, se reúnen en la mezquita, pero no es obligatorio. ¿Ya? Y eso también crea una cierta, ¿cómo se puede decir? Criterios diferentes dentro de la oración. Por ejemplo, para algunos sectores, no solamente que no, digamos, no lo tienen que hacer, para otros está prohibido. Dentro, por ejemplo, algunos sabios, poder rezar la oración del viernes, como por ejemplo rezar ciertas oraciones de fiestas especiales. ¿Ya? El Islam reconoce 4 fiestas, por ejemplo, el Islam chiita, 4 fiestas, que es el Eid al-Adha, ya el Eid al-Fitr, lo que es Eid al-Ghadir y lo que es Eid al-Jumu'ah. Eid al-Adha es la fiesta del sacrificio, donde nosotros estamos recordando cuando el profeta Abraham iba a sacrificar a su primogénito, sin embargo, es cambiado por un cordero. Entonces, la fiesta del cordero, la fiesta del sacrificio. La fiesta del sacrificio, además, es al profeta, es a Ismail, ¿no? En verdad, a diferencia sí, de la tradición judeo-cristiana. Exactamente. Nosotros, que creo que en la Biblia aparece, yo todavía no he estudiado bien la Biblia, es un tema pendiente todavía,
pero creo que dentro de la Biblia parece que el primogénito es Ismael. ¿Ya? Sí. Entonces, claro, nosotros nos seguimos a eso. El Así primogénito es Ismael. Después está la fiesta, digamos, antes, en verdad, digamos la fiesta del Fitr, que es la fiesta del desayuno, en la que da fin a Ramadán, ya que también los dos tienen un rezo especial. Luego está la fiesta de Al-Ghadir, ya que esa no tiene un rezo propiamente tal, ya, y esa es la fiesta de los chías. Es cuando nosotros conmemoramos un acto que tanto chías como suníes reconocen, que cuando en un lugar llamado Agadir, en un cruce de camino entre la gente que que hace, digamos, la peregrinación a la Meca, un lugar donde había un pozo llamado Ghadir Ahum, se junta el profeta con Ali y con cientos de musulmanes que estaban ahí y anunció a Ali como su sucesor, explícitamente. Entonces, nosotros lo celebramos. Y está el viernes, que también es nuestra día de fiesta. Entonces, el viernes es el día además que se recomienda al musulmán tomar baño, ya colocarse sus mejores ropas, leer ciertas súplicas que son recomendadas, ir a la mezquita, tener la oración especial, digamos, que se hace ese día, etc. Pero, como dije, hay algunos sabios que van a decir que todos esos rezos no se pueden hacer hasta que esté el imán acá. Hay un tema con el cuerpo ahí también que tiene que ver con los lavados rituales y la purificación diaria, la higienización del cuerpo y también con la apariencia. ¿Qué nos puedes comentar un poco de eso? La barba no es casual, ¿no? No, hay temas ahí de es cómo, obligatorio. de cómo es la vestimenta y la forma de llevar la vida en la apariencia también dentro del Islam que es importante comentar. Me vino a la cabeza una cosa que no tiene nada que ver, que es muy, digamos, nada que ver, pero tiene mucho que ver con lo que es la ciencia del Islam, se puede decir. Hay una señorita que es bloguera y tiene una cuenta de Instagram, que se me olvidó el nombre, que tiene francesa. Y siempre dice, me llamo fulanita y soy francesa y les voy a enseñar lo que es elegante y lo que es vulgar. Podríamos decir que el Islam lo que promueve es la elegancia. ¿Pero qué es realmente la elegancia? ¿Lo caro? No, es lo mejor. ¿Ya? Entonces, eso ahí va. Cuidarse la barba, cuidarse la apariencia. De hecho, el Islam dice, no hay que dejarse la barba más allá de un puño. O sea, no andar con una barba así, como muchas veces caricaturizan a los musulmanes, o muchas veces los mismos musulmanes se autocaricaturizan. ¿Ya? Andar con el pelo bien, si te vas a dejar el pelo largo, pero bien arreglado, limpio, perfumado, bañado. Si eres pobre, no importa, arreglas tu ropa, pero tu mejor ropa. No andar por ningún motivo con agujeros evidentes, digamos, con la ropa rasgada y que tú tienes las condiciones de no hacerlo, porque eso aparte el Islam cree que eso te produce pobreza. Andar así, por andar así. Entonces uno tiene que mantener eso, esa elegancia. Andar cuidado, promover, digamos, lo estético. Eso es muy importante. Entonces eso obviamente hace que el hombre y la mujer anden y se vistan, digamos, de una forma decente, con ropa holgada, que no se te vea nada, digamos, que no se tenga que ver, ¿ya? Me acuerdo Federico Sánchez, que una vez hizo un comentario que decía, claro, eso es lo que diferencia al hombre con los animales. El animal no se viste, el hombre sí. Entonces hay personas que andan mostrando todo, digamos, están imitando más lo que es la animalidad más que lo que es humano. Entonces, como somos humanos, claro, guardamos también nuestra belleza, que son muy importantes, guardamos nuestra belleza, tanto hombres como mujeres, para quien es nuestro íntimo. Entonces, como musulmán, porque también hay unas imágenes que uno que hace, unos tipos musulmanes con zunga y la mujer al lado con chador o con burka, eso no es Islam. El hombre, si bien a lo mejor no tiene las restricciones aparentes que puede llegar a tener una mujer musulmana, pero nosotros no podemos andar mostrándonos así, digamos, desnudos mientras nuestras mujeres, digamos, son recatadas. No. El hombre tiene que cuidarse, el hombre tiene que andar, mostrarse en verdad lo que somos, no por nuestra apariencia en sí. ¿Ya? Entonces, significa no andar sin... Un hombre musulmán no tiene que andar, digamos, sin polera, ni andar mostrando excesivamente las piernas. Entonces, eso es parte de lo que es el decoro y la moral también islámica, que está muy vinculado con la vestimenta. ¿Y la alimentación, Chef Gustavo? No me complique la vida, ahí no estamos todos bien. La gran pregunta cada vez que nos movemos con algún musulmán es... ¿Qué come, qué no come? ¿Qué puede comer y qué no puede comer? No, me y fue la misma vida. pregunta que me hicieron antes del programa de hoy. No, pero ¿por qué me complica así la vida? Cuéntanos lo que es la carne halal y todo eso.
Mira, Pero en lo más cercano al menos. es una complicación muchas veces, pues yo lo hablaba justamente hoy día con mi señora. No es tan complicado si al final uno hace las cosas con fe y Dios va facilitando el camino. Ahora, el Islam, al igual lo que la tradición judía, tenemos ciertos animales que podemos comer y otros ciertos animales que no podemos comer. Digamos, me imagino que la mayoría de las personas que van a escuchar el programa, la mayoría a lo mejor tiene un cierto conocimiento más profundo hacia el judaísmo. Entonces, es algo muy similar a lo que es el concepto kosher. Ya, ahora, halal, ¿qué significa? Lo permitido, que es el antónimo de haram, que es lo prohibido, ¿ya? O lo limitante, digamos, lo privativo, ¿ya? Ahora, eso hace que, por ejemplo, hay ciertos animales que no podemos comer, o sea, ¿para qué va a dar una lista interminable? No podemos comer cerdo. Y los animales que podemos comer, ¿ya? Tienen que ser sacrificados de una cierta forma, ¿ya? Generalmente corte la yugular, lo tiene que ser, digamos, el matarife tiene que ser de nuestra misma religión, hay un desangrado que es muy importante porque la sangre es impura y no se puede comer o beber en su defecto. Y bueno, hace que, aparte, el sacrificio del animal sea una forma mucho más humana. Ya no sacrificamos un animal con violencia, ni poniéndole, digamos, una pistola de clavo en la frente del animal. No, es una forma de respeto. Se trata bien porque es una criatura de Dios. Al igual que nosotros somos criatura de Dios, somos una creación de Dios, el animal también lo es, ¿ya? Y el animal está puesto ahí, digamos, para nuestra propia, digamos, necesidades, que lo son. Científicamente hablando, necesitamos proteína animal para poder sobrevivir, para poder crecer, etc. Entonces, está muy vinculado a lo que es el respeto con la creación humana y con lo que es la salud propia del ser humano. ¿Ya? De hecho, lo mismo. La mayoría de los musulmanes, especialmente si tengan recursos económicos, va a comer carne todos los días cuando tenga la oportunidad. Si bien el Islam no te va a decir no, pero es makruh, que es otro concepto islámico que no es recomendable. ¿Y qué es lo recomendable? Según lo dicho por el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, comer carne cada 40 días, para no convertir nuestro estómago en cementerio de animales. ¿Ya? Ahora, lógicamente, yo no tengo muy buena situación económica, entonces yo me aferro mucho a esa tradición para cuando me preguntan en la casa y no estamos esperando los 40 días. Sí, pero también lo es. También lo es. Ahora, para los animales de sangre fría, como son los pescados, no hay ningún tipo de, digamos, de ritualidad diferente. Entonces, muchas veces para facilitar la vida, especialmente cuando nos invitan a comer o vamos a un lugar, comer pescado. ¿Ya? Ahora, marisco, hay una diferencia. Los hermanos sunitas está permitido comer marisco. Para los chiíes, mayoritariamente, no está permitido comer marisco. ¿Ya? El único bichito que podemos comer fuera de los pescados es el camarón. Ya que en mi casa tampoco se puede porque mi señora es alérgica al camarón. Pero eso es otro tema. Che, Gustavo, me quedó pendiente el tema de la mezquita, la que está en Jerusalén, sobre las ruinas del Segundo Templo. Cuéntanos la trascendencia que tiene, cuándo fue construida y que es el signo y símbolo de discusión. Una pregunta bastante complicada si uno lo ve, especialmente lo que es mi línea, la historia propia del Islam. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? El Corán habla de Masjidul Aqsa, ¿ya? Que significa la mezquita más lejana. Pero no hay, digamos, una opinión unánime de a qué se refiere como la Masjidul Aqsa. ¿Ya? Se supone que después de justo un personaje que ya habíamos nombrado, que era Omar ibn Khattab, Omar ibn Khattab tenía una mano derecha, que había sido un antiguo rabino, converso al Islam, que era Ahbar. Y Ahbar, él fue, junto con autoridades cristianas, bizantinas, que fueron las que entregaron Jerusalén al el líder, digamos, del Islam mayoritario que había en aquel momento, que le dice que en ese lugar estaba originalmente el templo y que por ende ese se refería a la mezquita más lejana. Que de hecho es el sentido donde los musulmanes rezamos antes que se nos cambiara la qibla, la dirección de la oración hacia la Meca. Inicialmente los musulmanes rezamos en dirección de Jerusalén. En principio del Islam. Después se cambia. Ahora, eso hace que una parte importante de los musulmanes no hay mucho conocimiento, digamos, de ese lugar, porque simplemente fue apuntado a dedo. Es aquí donde estuvo. Entonces, Omar, ¿qué hace? Omar construye ahí una mezquita y después fue mejorada por sucesores, digamos, dinásticos, ya hasta que conocerse la estructura que hay hoy día y también conocerse con lo que es el Domo de la Roca, que es la que más famosa, que es la que tiene un domo dorado, ¿ya? Que esos fueron hechos mucho tiempo después que la Avenida de Omar, ya en los tiempos de los
Omeya, ¿ya? Y que de hecho también tiene un trasfondo político, la importancia de ese lugar. ¿Por qué? Porque en un momento de guerra interna entre musulmanes se había tomado la ciudad de la Meca por un caudillo y trataron de potencializar la mezquita de Al-Aqsa, o donde se cree que está la mezquita de Al-Aqsa, para desviar las peregrinaciones de los musulmanes que estaban yendo a la Meca y para que no pasaran a convertirse eventualmente en enemigos de los omeyas. Entonces de ahí comienza a potencializarse lo que es Jerusalén. Si bien los musulmanes entendemos que el lugar que esté la mezquita de Al-Aqsa es el segundo lugar la tercera mezquita más sagrada, después, digamos, de la Meca, la mezquita del profeta, esta otra mezquita, no tenemos realmente una certeza de dónde está ubicada. No. ¿Ya? No tenemos una certeza si era ese lugar o era otro lugar de Jerusalén. ¿Ya? Pero obviamente que la mayoría, digamos, de los musulmanes creen que fue ese lugar porque es el único lugar que haya conocimiento de que eventualmente estuvo el templo. Aunque excavaciones científicas han dicho que eventualmente esté en otro lugar. ¿Ya? Porque ese es el mismo problema que tienen los judíos actualmente. Han excavado lo que es la explanada de la mezquita, ya donde está tanto una iglesia católica, no me acuerdo, ortodoxa, no me acuerdo el nombre en este momento, está la mezquita Al-Aqsa, está el Domo de la Roca, y no han encontrado los cimientos del templo. ¿Ya? Científicamente hablando. Entonces, eso abre, digamos, que no sea el lugar. Pero Jerusalén, en su conjunto, hace que sea un lugar sagrado para nosotros. ¿Ya? Uno de los lugares más sagrados de la tierra, y de hecho el nombre que recibe en árabe la ciudad de Jerusalén, que no está emparentado con la misma palabra de Jerusalén, que viene de Ur-Shalim, ciudad de la paz inicialmente, nosotros le decimos Al-Quds, o claro, Al-Quds, que significa la más sagrada. Con ese nombre nosotros los musulmanes conocemos la ciudad en sí. Entonces, claro, esto da un tema de no mucha certeza y una gran pelea, digamos, historiográfica dentro del mismo Islam. Entiendo. Ha sido un tiempo tan lindo y tan rico culturalmente, porque de verdad que nos faltaron minutos. Yo creo que nos vamos a tener que dar un tiempo para seguir conversando. Quisiera terminar con una pura pregunta. En un mundo tan controversial en el que estamos viviendo, ¿cómo aporta la espiritualidad islámica para un mejor vivir, para una mejor relación interpersonal, para una mejor sociedad? ¿Qué aporta específicamente la espiritualidad islámica a eso? Yo pienso que nosotros, todos los creyentes de diferentes religiones, lo que nos falta, y me falta todavía a mí, y he estado en una construcción en esto recientemente, en mis últimos 7 años, podría decir, que es la falta de espiritualidad. Muchas veces nosotros, y yo mismo, y fui un promotor de esto, podría decir, en buscar más respuesta en la religiosidad, o sea, en lo automático, digamos, de la práctica religiosa, que es la espiritualidad. Porque claro, la espiritualidad es mucho más que la práctica en sí. Pero la práctica de tu religión, el conocimiento de tu religión, te va a abrir el camino a la espiritualidad. Ahora, estos dos polos que aparentemente pueden estar opuestos, pero en verdad se complementan, que la religiosidad y la espiritualidad, cuando tenemos estos dos componentes juntos, obviamente no vamos a salvaguardar la vida, vamos a salvaguardar el mundo. Por eso yo soy unas personas que son unos principales enemigos cuando se presenta, por ejemplo, la religión como el motivo de problemas, la religión como el motivo de las grandes matanzas, porque ni en números corresponden. Las grandes matanzas de la humanidad, por ejemplo, fueron desatadas en la Revolución Francesa y todo lo que vino la guerra napoleónica, que no tenían un motivo religioso, y la Primera y Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Y a la vez vamos a encontrar que esas guerras son más sinceras que las guerras que se han disfrazado de religión. Porque al final toda la guerra y todos los problemas que han existido en la humanidad han sido por el poder. Y el poder le pertenece solamente a Dios Todopoderoso. Entonces ahí vemos la falta de religión. Y ahí vemos, por ejemplo, una frase que dijo un filósofo francés, creo que el apellido era Malraux, que dijo: el siglo XXI tiene que ser un siglo religioso, espiritual, o no lo va a ser. Y vemos que gracias a Dios también la gente está volviendo a las religiones, la gente está buscando respuestas a las religiones. Entonces, tanto nosotros como los musulmanes, si buscamos amparo en Dios Todopoderoso, en la religiosidad, para poder abrir camino a lo que es la espiritualidad, ¿ya? Porque tampoco puede entrar a la espiritualidad sin tú pasar por la religiosidad. ¿O a qué vamos a entrar? Vamos a entrar a un pupurrí de ideas que al final no nos van a llevar en ningún camino. Necesitas la estructura. Esa estructura te va a crear mecanismos para tú abrirte espiritualmente. Y eso lo tienen muy desarrollado nuestros hermanos sufí dentro del Islam. Ahora, si todos nosotros hiciéramos eso, no habría ningún problema.
muchas veces, por ejemplo, y de cierta forma creo que también esta pregunta va indicada a eso, ¿sabes? Las problemáticas de Medio Oriente por problemáticas religiosas, no son problemáticas religiosas, son problemáticas de poder. En la eterna búsqueda de poder, la eterna búsqueda de poner el pie encima de otro, y ahí la gente despiadada, mentirosos, y los máximos enemigos de Dios son aquellos que ocultan la verdad e intentan disfrazar su ansia de poder con la religión. Pero ese es un problema que nosotros como creyentes tenemos que luchar. Cuando vemos, por ejemplo, en nuestros casos, un sheikh, un imam, un pastor, un sacerdote que está limpiando y lavando la cara a un opresor y decirle no, hasta ahí llega nuestra religión. Hasta ahí llega nuestra religión. No hay que mezclar dos cosas que no lo son. Ahora, cuando nosotros realmente, cristianos, judíos, musulmanes, practiquemos nuestra religión, en nuestras tres religiones al menos, y pongo la mano al fuego por eso, nosotros hablamos, incentivamos a la vida, al diálogo y a la paz. Entonces, si nosotros nos cuidamos de eso, vamos a salvar de todo. Y para cerrar, me acuerdo que una vez estando yo en Com, llegó un emisario del Vaticano. Y yo le dije, nosotros como musulmanes lo que nosotros más tenemos que hacer es cuidar que se mantenga la espiritualidad y la religiosidad cristiana en Occidente. Porque manteniéndose la espiritualidad y la moralidad cristiana, nosotros vamos a tener un entorno muy más parecido a lo del Islam, a lo que tenemos hoy por la falta de moral, que es lo que vimos hoy en día. Tenemos problemáticas que yo siempre le menciono a los turistas. Chile es uno de los países que tiene mayor porcentaje de enfermedades mentales. 1 cada 3 chilenos tiene o ha tenido depresión. Y me preguntan, ¿y por qué? Bueno, Chile es el segundo país en el mundo con mayor consumo de alcohol, consumo de droga. En Chile llevamos 3 generaciones sin concepto de familia. ¿Cómo no vamos a tener problemas mentales? ¿Y eso por qué? Por la falta de religiosidad, por la falta de moralidad. Y vemos que tenemos una natalidad de ¿cuánto? 1.2 hijos por mujer. Vamos a desaparecer. Cuando estaba en Estados Unidos, tuve la posibilidad de escuchar a un imán de la mezquita más grande que hay en Tailandia, que es además, entiendo, el país con mayor cantidad de musulmanes en términos de número. En Indonesia, con mayor cantidad de musulmanes en el mundo. Y él hacía una invitación a las religiones del libro, ¿no? a la tradición abrámica. Bueno, releamos nuestros libros porque es hora de pensar el tiempo que nos tocó como generación. Te agradezco tu reflexión final, Sheikh Gustavo. Creo que nos invita a eso precisamente, a cómo somos capaces de imaginar y de repensar la importancia que tiene la espiritualidad en los déficits y en las dificultades del mundo que nos toca enfrentar hoy día. ¿Qué falta nos hace Dios básicamente para abordar las dificultades que está viviendo nuestra sociedad? Y creo que ahí tú nos das una linda enseñanza desde tu propia espiritualidad, desde el Islam. Agradecido y bueno, as-salamu alaikum. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Que así Muchísimas sea. encantado. Lamento que haya sido tan corto mi paso por acá. Shalom. Shalom, Aleish. Agradecemos a Dios la oportunidad preciosa que Él nos dio de poder tenerte en nuestra plataforma. Agradecemos tu buena voluntad, tu tiempo. La Iglesia Cristiana Querigma te agradece efectivamente la posibilidad que nos das de poder culturizarnos, aprender y de poder abrir nuestros paradigmas. La Iglesia Cristiana Querigma tiene 2 plataformas digitales en las cuales emite su contenido. Hemos agregado la tercera, que es Spotify. En las 2 plataformas mayoritarias es Iglesia Cristiana Querigma. En Spotify es ICK.medios. En los 3 igual, ICK.medio. Por lo tanto, todas las personas que están escuchando esta entrevista pueden en esas plataformas revisar y nutrirse con lo que tú nos has dicho hoy. La corrección final que has hecho es maravillosa, porque efectivamente desde la ignorancia, desde el abuso de poder, desde la estupidez humana, se estigmatiza, se hace mucho daño y se miente en la cara a todas las personas. Los conflictos que tenemos hoy día no son por religión ni son por Dios. Y lo ha dicho, ¿cierto?, un hermano musulmán. Entonces, ojalá quede grabado y moleste a muchos, ¿cierto?, llamados cristianos que miran hacia el Medio Oriente con odiosidad, con segregación, con mentira, con engaño, y que hace mucho daño. Así que lo que tenemos hoy día efectivamente son discusiones de poder, son búsquedas humanas
que destruyen al ser humano y que la falta de espiritualidad, que la falta de educación hace que nosotros creamos efectivamente que esas cosas desde la religión tienen algún tipo de sustento. Yo te agradezco de verdad tus últimas palabras. Quedamos pendientes para otra cita. Muchas gracias por todo, de verdad. El Muy Señor agradecido. Me te sentí bendiga, Dios igualmente. te bendiga. Un Barakallahu abrazo, fik. Muchas gracias. Que Dios un lo abrazo bendiga. para todos quienes estuvieron en contacto con nosotros.